Saludos y bendiciones para todos y todas en esta hermosa mañana. Estamos dando inicio a este estudio bíblico acá en la iglesia. ¿Cómo? Sepa que sepan ya en el video que no estoy solo. Ok. Rey de justicia. Dijera el texto Texikenun. Creo que es del hebreo ese, ¿no? Pero el criollito este es Rey de justicia. Lo felicito. Ok, vamos a ver el tema muertes, ¿sí? Y resurrecciones. Y resurrección. Ok, la mayoría de nosotros sabemos, si usted no lo sabía, vaya enterándose, que hay dos muertes, ¿sí? Cuando Dios le dice a Adán, el día que comas, ciertamente morirás, Adán, 100 años después aproximadamente, comió y físicamente siguió vivo, pero murió espiritualmente. Entonces esa es la primera muerte. Se estima que tenía 100 años cuando sucedió eso, estando en el huerto, fue expulsado del huerto y después muere fuera del huerto a la edad de 930 años. Eso es correcto. Quiere decir que vivió fuera del huerto un aproximado de 730 años, un aproximado. Ahora, luego entonces él experimenta la muerte física. Primero experimentó la espiritual para luego poder experimentar la muerte física. Quiere decir entonces que una persona para poder morir físicamente primero tiene que morir espiritualmente. La pregunta seria de esta hora de la madrugada es, ¿sería que Jesús murió espiritualmente? La pregunta hay que hacernoslas para adentro porque vamos a responder todas esas respuestas. Las preguntas que le surjan, anótelas y al final del tema pues las enseñamos. ¿Sería que Jesús murió espiritualmente? Déjenme adelantarle. Sí. La palabra muerte del griego es thanatos, separación. Es decir, cuando Dios le dice a Adán, el día que comas del fruto que se te dijo que no comas, Dios se separaría de él. Al Dios separarse de él, en Dios está la vida y él quedaba entonces espiritualmente muerto, ¿sí? Aunque físicamente siguió viviendo por varios años. ¿Sería que Dios algún día se separó de Jesús? En la cruz del Calvario, una de las 7 palabras, que de paso no la tradujeron, sino que está en arameo, es Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? ¿Por qué no me atiendes? Clamo a ti, no me respondes. ¿Qué estaba pasando en ese momento? El pecado de Octaviano Torres y el de todos mis hermanos que están aquí y el del resto de los que viven en el barrio estaba sobre Jesús en ese momento. Y por la causa de que él estaba en esa posición, entonces el Dios Santo se tuvo que separar de él. El Dios Espíritu Santo tampoco lo pudo asistir. Y si Jesús no muere físicamente, espiritualmente, perdón, si Jesús no muere espiritualmente, imposible que muera físicamente. Ahora, si hubo muerte, hay la posibilidad de resurrección. Ahora, vamos a ver qué dice Primera de Reyes 17:17. ¿Sí? Súbale volumen ya y dígalo. Ajá. Ajá. Ese es el primer muerto que conocemos que pudo pasar por una resucitación. ¿Sí? Primer ser humano que está registrado en la Biblia. Si hay otro o si hubo otro, no lo registraron, pero el primero que tenemos registrado es este. ¿Quién fue el hombre que usó Dios como instrumento para que este hombre volviera a la vida? Elías, eso es correcto. Luego entonces tenemos un segundo.
Segunda de Reyes 4:32. ¿Quién me lo lee? Dice Eliseo a la casa: he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Ajá. Ese es el segundo ser humano registrado en las escrituras que estuvo muerto y luego volvió a la vida. Del Antiguo Testamento creo que tenemos tres. Si hay otro, por favor ayúdenme. Yo, aunque he leído toda la Biblia, nunca la he leído así, ¿cómo le digo? Libro por libro, toda pegada, pero le garantizo algo. Yo escucho a alguien leyendo la Biblia en cualquier lado y sé si está leyendo la Biblia o otro libro. Es algo innato que está en mi persona. Ahora, ese es el segundo. ¿Cuál sería el tercero? Segunda de Reyes 13:21. Tercer individuo. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto en los huesos de Eliseo, revivió y se levantó sobre sus pies. Es decir, un muerto físico usado por Dios como instrumento para resucitar a otro muerto. O para producir en él una resucitación. Ya le aclaro ese puntico que sé que los tiene intrigado a muchos. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos a ¿cuántos? Tres, que estuvieron muertos, que nos los registra la Escritura, y volvieron a la vida. Ahora la pregunta es, ¿ellos volvieron a la vida para no morir jamás? Porque si usted me dice que no volvieron a morir jamás, dígame dónde están. Me gustaría conocerlos. ¿Sí? Ahora vamos al Nuevo Testamento. Los que están por aquí en el libro de Lucas 7:11. Lucas 7:11. Ajá. Ajá. El hijo de la viuda de Naín. ¿Qué hizo Jesús por él? Creo que todos hemos leído la historia. ¿Qué hizo? Lo volvió a la vida. Pero la pregunta es, ¿eso sería una resurrección o una resucitación? ¿Cuál de las dos? Sigamos viendo otro. Luego les aclaro el tema. Juan 11:38 al 44, a ver quién tenemos ahí. Dele. ¿Quién sería ese que había muerto? Ajá. ¿Ese será quién? Lo hemos leído, lo hemos estudiado varias veces. Y Lázaro es el segundo que Jesús está trayendo de la muerte a la vida. Mateo 9:24 y 25 me habla de él. Y alguien se va a estar pendiente de Hechos 27. Mateo 9:24 y 25. Les dijo: apartaos, porque la niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Ese es el caso de la hija de Jairo. ¿Qué hizo Jesús? También la volvió a la vida. La pregunta otra vez es la misma. Estos chicos, bueno, vamos a leer el otro, el de Hechos 27. ¿Ah? Hechos 27, sí. El primer día de la semana. Pendiente con eso, dele. Escuche eso. Ajá. Estaba sentado en la ventana. Ahí.
del tercer piso. Imagínense que es aquí en Venezuela. ¿Cuántos metros hay aquí? Ajá. Multiplíquelo agréguele 2 más para arriba. 9 metros se cayó ese hombre. ¿Cómo cree usted que cayó? Aparte de que estaba dormido. Listo. ¿Qué hace Pablo? Bajó. ¿Y subieron a qué? A comer el pan. Si subieron a comer pan, había fiesta, no había velorio. Aunque no dice que lo resucitó, usted tiene que sobreentender ese detalle. Entonces, en Jesús tenemos ¿cuántos? 3. Y aquí tenemos otro. Si hay otro, no hay problema. Vamos a dejarlo hasta ahí. En cuanto a estos individuos que estuvieron muertos, uno de paso 4 días, que ya hería, y entonces fueron traídos, óigame, fueron traídos de esa posición, de esa condición, de ese estado, a la vida. Pero la pregunta es, todos los que conocían a esos individuos, absolutamente todos se convirtieron a Cristo. Si usted revisa el caso de Lázaro, hubo un complot, hubo un grupo de gente que se organizó, unos para matar a Lázaro y otros para matar a Jesús. ¿Qué le quiero decir yo a esto, a usted? Que no se alarme si algún día Dios lo usa a usted para traer de la muerte a uno que se murió. Eso no es garantía de que el barrio entero, de que la familia completa se va a convertir a Cristo. También le digo algo. Todos los que, de este caso, que murieron y volvieron a la vida, todos volvieron a morir. Ninguno de ellos está vivo. Entonces, ahí está la diferencia entre todos estos que fueron traídos de la muerte a la vida para volver a morir. No se les debe llamar resurrección, sino resucitación. Le pregunté a Google, si usted no me cree a mí, yo no tengo problema con eso, pregúntele a Google, ¿qué diferencia hay entre resurrección y resucitación? Y escúchame lo que me dijo Google a mí, no sé si te va a decir lo mismo a ti. Definición de resurrección y resucitación. ¿Sí? Diferencia clave entre resucitar y revivir. Es decir, esto de los que hemos hablado, ellos revivieron, ellos no resucitaron. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia radica en el estado después del retorno a la vida. ¿Cuál es el estado? Resucitar implica un retorno a la vida con un cuerpo que ya no está sujeto a las muertes, mientras que revivir, que fue lo que pasó con todos estos que hemos hablado, se refiere a un regreso a la vida temporal donde la persona eventualmente volverá a la muerte. Esa es la pequeña diferencia. Es decir, todos estos chicos vinieron eventualmente a la vida, pero para luego volver a morir. Estamos hablando de la parte física. El caso de Jesús, ¿por qué Jesús es una resurrección y no una resucitación? De paso, Pablo dice que Él es el primero. Es la primicia entre los resucitados. ¿Por qué la primicia? Porque cuando hay un primero, vienen otros detrás. Pero hablando de Jesús, Él es el primero de los resucitados. Hablando de las dos áreas. Tanto en lo espiritual y tanto en lo físico. En las dos áreas. Porque Jesús murió en las dos áreas. Ahora, ¿puede Jesús volver a morir? Pregunto yo.
¿Puede Jesús volver a morir? Están inseguros, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le dio derecho a la muerte para matar a Jesús? ¿Qué fue lo que le dio derecho a la muerte para matar a Adán espiritualmente? ¿O para que Dios se retirara de Adán y lo abandonara sin Dios pecar, sin Dios faltar? La promesa condicional que Dios había hecho. Adán, el día que comas del fruto del árbol de ese que está en el medio del huerto, ese día yo me separo de ti. Sentencia. Hizo un pacto condicionado a que si él se mantenía sin comer del fruto, seguía siendo el dueño absoluto de todo. Seguía siendo el intermediario entre todo el ecosistema y Dios. Seguía siendo el gran sacerdote, ¿sí? En toda la tierra. Él y su esposa. Hasta el día que decidió aceptar una oferta que ya ustedes la conocen, no se las voy a decir acá. Ahora, el detalle está, ¿qué es lo que lleva o lo que le da derecho a la muerte a venir sobre Jesús? El pecado suyo y el mío, que fue puesto sobre él. Él fue imputado. Al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado. Nótese que dice pecado, no pecador. Son dos cosas diferentes, ¿sí? Ahora, un detalle que es necesario, es menester que usted comience a analizar y a estudiar, es que la palabra pecados es una y los pecados o el pecado es otra. ¿Hay aquí algún profesor, algún maestro de escuela? Para que me ayuden en la gramática. ¿Usted es maestro, hermana? Ok. Gramaticalmente hablando, el pecado, hablemos de números. El pecado son ¿cuántos? ¿Cuánto? El pecado. ¿Cuántos son? Uno solo. Cuando la escritura me habla de los pecados, gramaticalmente son varios. ¿Sabía usted que hay pecado espiritual y hay pecado social y moral? Si no manejaba el concepto, comience a analizarlo, comience a familiarizarse y de paso le voy a decir, como dice un amigo mío, no me crea todo lo que yo estoy diciendo. Métase en la Biblia, lea y estudie. Lea y estudie, estudia y lea. Porque no crea que lo que yo ahora sé, lo conseguí en una cajita donde no se consigue más. No, todo eso está en la Biblia. El detalle está en sentarse a analizar. El detalle está en el que tú tengas diligencia para estudiar y entonces, por causa de la diligencia que tú has tenido para estudiar, el Espíritu Santo comience a iluminarte lo que está revelado, porque de paso le digo, la iglesia en su totalidad no necesita más revelación de la palabra. ¿Sí? Todo el programa de Dios para la humanidad está revelado en la Biblia. Por un lado tenemos 66 libros, hay otra que trae 7 más para 73, y los etíopes, allá los morenos del África, tienen una que tiene 90. Si nosotros nos cuesta leer la que tiene 66, ¿qué hacemos buscando más? Y buscando otros libros que de paso no están dentro del canon como tal, pero es que nosotros somos tan curiosos y cuando nos prohíben algo, pastor, allá vamos, porque no nos dicen por qué causa nos lo prohíben. Entonces la curiosidad lleva a la gente a buscar lo prohibido. Ahora, no es que es prohibido leerlo, Pablo nos dejó una regla. ¿Cuál es la regla de Pablo en cuanto al estudio? Escudriñarlo, retén lo bueno y desechar lo malo. ¿Cómo hago yo entonces para retener lo bueno y desechar lo malo? ¿Cuál es el primer principio? Escudriñarlo todo. Porque si yo no escudriño nada, ¿cómo yo sé qué es lo bueno y cómo yo sé qué es lo malo? Porque hay cosas que para mí son buenas, pero para algunos de los que están aquí son malas. ¿Sí? Y hay cosas que para usted son malas, pero buenas, buenísimas, y para mí son malas. Levanten la mano los solteros y las viudas aquí. Solteros y viudas.
ustedes pueden deleitarse en esa vida. Yo no, porque estoy casado. ¿Sí? No puedo dármelas de que ando soltero por ahí, porque eso sería pecado para mí. Pero ustedes sí pueden deleitarse esa oportunidad. Una sencillez como esta. Ahora, le dije que Jesús es el primero de los resucitados. Ahora, esto no es lo fuerte del tema. Yo sé que todos nosotros estamos claros que Jesús resucitó. El detalle es que resucitar es algo que estuvo muerto, vino a la vida para no morir jamás. Ahora, ¿qué es lo que le dio derecho a la muerte? ¿O le dio derecho a Dios para separarse de Jesús? El que Dios, Espíritu Santo, lo había cargado con el pecado suyo y el mío. Eso le dio derecho a Dios de abandonarlo sin Dios estar faltando ni estar fallando. Eso le dio derecho de que Jesús entonces muera espiritualmente, y por causa de esa muerte espiritual, entonces la muerte física tuvo potestad sobre él por 3 días y 3 noches. Ahora la otra pregunta es, aquí viene la ruda, ¿qué día asesinaron a Jesús, pastor? ¿Qué día asesinaron a Jesús? Tradicionalmente, a mí, a Octaviano Torres le enseñaron que era el viernes, y yo lo creí, y yo lo prediqué, y yo lo enseñé. Hasta hace poco, que me senté a estudiar, que escuché unos por allá, y comencé a averiguar a ver hasta dónde era cierto lo que estaban diciendo esos individuos. Y no solamente que lo mataron el viernes, sino que resucitó el domingo. Tradición. Ahora, ¿será cierto que Jesús muere el día viernes? Primero, él le dice a los que le estaban preguntando que le dieran señal. Él les dijo que la señal que les iba a dar era la señal de Jonás. Así como Jonás estuvo, ¿cuánto? 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra, él tenía que estar igual para al tercer día resucitar. Y cuando estamos hablando de días, estamos hablando de días de 24 horas. Entonces, si hablamos de que lo asesinaron el viernes, ya ahí tenemos el primer problema. Uno, que tenemos que entender que bíblicamente el día comenzó o comienza a las 6 de la tarde. Termina y comienza. A nosotros nos lo metieron en esta parte del mundo a las 12 de la noche. Es decir, el día termina de noche y comienza de noche para esta parte del mundo. Yo sé que usted no tiene culpa de eso y yo tampoco. Por si acaso, no. Yo no era el secretario del que impuso esa broma. Ahora, bíblicamente, el día comienza a las 6 de la tarde, fue la noche, y un día. Génesis, capítulo 1, ustedes lo han leído varias veces. Entonces, usted y yo tenemos que comenzar a sacar unas cuentas por ahí para ver si nos cuadra 72 horas que Jesús muere el viernes, un día antes del día de reposo, y entonces ya resucita el domingo en la mañana, pero las mujeres van muy de mañana, el primer día de la semana, que para nosotros es lunes, pero allá es domingo, y cuando llegaron ahí ya no estaba. Ese es otro tremendo caso, que él les había dicho que el tercer día él no amanecía ahí, y ellas fueron el tercer día a ungir el cuerpo del que les había dicho que no iba a amanecer ahí. La pregunta es, aunque ellas no dijeron que no creían en la resurrección, sus acciones las delataron. El que ellas vayan y compren especies aromáticas, ¿qué día fue que fueron a comprar especies aromáticas? Si Jesús lo asesinan, óigame, el viernes, lo sepultan el viernes en la tardecita, según la tradición, entonces ya el viernes a las 6 comienza el sábado. El sábado no pueden salir a comprar. ¿A dónde y cuándo fueron a comprar qué? Enredadito el asunto, ¿no? No está enredado. Vamos a desenredar la cabulla. Juan 19:31. Era día de preparación para la Pascua. Los cuerpos no debían estar en las cruces en día de descanso. Entonces los líderes
de los judíos. Voy, trate de leerme otra versión. Está buena esa versión que me dijo, pero búsqueme otra por ahí. Hay un detalle ahí en esa versión. Hermano, todas las versiones bíblicas son buenas. Cuando se trata de estudiar Biblia, usted debe de usar todas las versiones posibles. Pero yo le recomiendo, en lo personal, en lo normalito, que usen la Casio de Oro Rey y Cipriano de Valera, la 1960. Pero cuando usted se siente a estudiar, hay ciertos textos complicados que usted tiene que buscar varias versiones. Y si no, el diccionario. Dame otra versión ahí. El 31. Entonces los judíos, Escuché. por cuanto era la preparación de la Pascua, Ajá. a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo. Léame el otro. Pues aquel día Ahí está la clave. era de gran solemnidad. Ahora, saquémonos por un momento la palabra sábado. Yo no vengo a judaizar aquí a nadie, por si acaso, ¿no? Saquémonos la palabra sábado y vayámonos a día de reposo, descanso. Que para los judíos la palabra sábado no existe. Para ellos existe el día séptimo, o en este caso, día solemne de reposo, que es descanso. Pero como nosotros somos judíos, para nosotros sí existe el sábado. No tenemos problema con eso, ni Dios tampoco tiene problema con eso. Ahora, de víspera al que Jesús fue asesinado, era día solemne de reposo. Y solemne no es cualquiera. Era uno especial. Entonces, por lo tanto, no era el fin de semana o el día séptimo. Para nosotros el sábado. Era otro. Sí, era otro. Pastor, ¿y usted puede demostrarlo por la Biblia? Para eso estamos aquí. No se preocupe. ¿Cuál sería ese día solemne de reposo? Antes de que me lea el 16.1, vamos a Levítico 23.56. ¿A quién se lo di? Perdón. Lucas 23.56. Ajá. Entonces Pilato, oyendo decir, Galilea, preguntó si el hombre era él. Ajá. Lucas 23.56. No, eso es el 16. ¿Perdón? Eso es el 16. Ajá, 56, perdón. Dice, 50 prepararon especies aromáticas. Ajá. 50 y descansaron el día de reposo. Y descansa. Ya va. ¿Cómo? Dice, Prepararon especies aromáticas y ungüento. Y descansaron. ¿Quiénes descansaron el día de reposo? Lea para atrás el otro, a ver de quién está hablando. Es decir, estudiar la Biblia tiene que ver con hacer hilación del pensamiento. Es decir, el texto con su contexto. Ahí leímos el texto, pero ¿de quiénes está hablando? Entonces leemos para atrás a ver de quién está hablando. Ajá, el 55 creo que es. Y las mujeres que habían venido con él, Ajá. de Galilea, Ajá. siguieron también y vieron el sepulcro. Es decir, las mujeres que compraron las especies aromáticas las compraron un día antes del día de reposo para ir después del día de reposo. Pero ya Jesús ahí cuando ellas compraron las especies aromáticas estaba muerto, estaba en la tumba. Sí. Eso lo vamos a aclarar más adelante, no se preocupe. Ok. Ese día de reposo te lo dice Levítico 23, 6 y 7. ¿Quién lo tiene? Levítico. ¿A quién se lo di? Si se le olvidó, el primero que lo consiga lo lee. Levítico, Pentateuco. ¿A quién se lo di? ¿A ninguno? 23, 6 y 7. Escuche. Dice, y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne. Ajá. Y los panes sin levadura. A los 15 días de ese mes. ¿Qué mes es ese? ¿Qué mes es ese? El día de la fiesta de los panes sin levadura que hacen los judíos. Que celebran los judíos. ¿Qué mes es ese? El primer mes del año que Dios les impuso a ellos. Allá en Egipto. El día
que mataron al cordero. Entonces, ese primer día lo tienen que se le dio la orden a Israel que tenía que celebrarlo todo el tiempo. Ahora, pregunto, los que cumplieron años ya este año, levanten la mano a ver. Ok, el día que usted cumplió años, no le voy a preguntar la fecha ni los años tampoco, pero el día que usted cumplió años este año es el mismo día que usted cumplió el año pasado. ¿Y el otro atrás pasado? ¿Por qué razón? Eso nos pasa a todos. Entonces, aquí hay una celebración de una fiesta solemne, que por fecha es 14 de abril, o Aviv, como le dice, ¿sí? Entonces, ese día Jesús, el día antes del 14 de abril, Jesús es desvivido, como dicen ahora en las redes sociales, para que no le tumben los videos. Jesús es desvivido el día antes del 14, para estar entonces en la tumba, oiga, 14, 15, 16 y resucitar el 17. ¿Estamos aquí o se fueron? ¿Se fue el sueño? ¿Quién tiene sueño? Téngalo bien duro para que no se le vaya, dijo un amigo mío. Ahora, si usted hace un análisis, escúcheme, concienzudo, ¿sí? Usando los 4 dedos de frente y otros que tienen más ya. Aunque si usted tiene menos, igual use esos 2 dedos de frente que tiene. Hablamos de 3 días y 3 noches. Entonces, imposible que sea el viernes. Entonces, hagamos el siguiente ejercicio. Retrospectiva. El sábado comenzaba a las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del siguiente día, que es el sábado. Entonces, ahí tenemos ¿cuántas horas? 24. Vengámonos atrás. El viernes, que comenzó ¿cuándo? A las 6 de la tarde. Vengámonos hacia atrás, hasta las 6 de la tarde del jueves. ¿Cuántos días tenemos ahí? 2 días y 2 noches. Vengámonos más atrás. El jueves, que comenzó a las 6 de la tarde del miércoles, serían los 3 días y las 3 noches. Entonces, si Jesús estuvo sepultado, sábado con su noche, viernes con su noche, jueves con su noche, ¿qué día lo asesinaron? ¿Lo dije yo o lo dijeron ustedes? Pregunto, ¿lo dije yo o lo dijeron ustedes? Yo los provoqué que lo dijeran. Es así. Entonces, el día de preparación de la Pascua solemne era el día miércoles, pero el día solemne era el día jueves. Día solemne. No era el normal, el común, era uno aparte, era uno especial. Es decir, esa semana Israel tuvo 2 festividades, 2 días, para nosotros sábado, pero para ellos de descanso, de Shabbat. El miércoles, por causa del 14 de abril, celebración de, pero eso no caía todo el tiempo, el 14 de abril, por eso le pregunté qué día usted cumplió año y si fue el cumpleaños de este año, fue el mismo del año pasado, usted se dio cuenta que no. Entonces, pero en esta ocasión cayó en esta fecha, en este día como tal, la celebración. Entonces Jesús fue asesinado o desvivido, como dicen los muchachos ahora en las redes sociales, el día miércoles. Se cree que Jesús muere a las 3 de la tarde. Si a las 3 de la tarde Jesús muere, 3 de la tarde del miércoles, a las 3 de la tarde del jueves, ¿cuántas horas van? 24. Si no nos enseñaron a los profesores, si nos enseñaron a los profesores, ya no es culpa de nosotros, sino los profesores que nos enseñaron matemática, ¿no? A las 3 de la tarde del viernes, ¿cuántas horas van?
Ya va, no se me duerman. 48. A las 3 de la tarde del sábado, pastor, ¿cuántas van? Quiere decir que Jesús resucitó fue el sábado después de las 3 de la tarde. Indiscutiblemente. ¿Por qué me miran tan serio? Sí, yo no tengo culpa de eso. Ahora, ya vamos a entrar en la discusión si usted no está convencido. Sin embargo, yo no vine a convencer aquí a nadie. Si usted no acepta esto, yo se lo voy a decir en inglés y busque al pastor que le traduzca. I'm sorry for you. Pero yo estoy seguro de lo que estoy diciendo y de lo que estoy enseñando. Estoy claro. Es más, estoy más que convencido. ¿Sabe qué es más que convencido? Persuadido. Ahora, vamos a seguir mirando acá. Marcos 16, 1 y 2. Ahí hay un detalle que pareciera no estar claro. Sin embargo, al que quiero que revisen bien es Marcos 2, 27 y 28. ¿Alguien lo puede leer? ¿O al que le dije? Marcos 2, 27 y 28, para reafirmar lo que le acabo de decir en cuanto al día que Jesús resucitó. Sí, escuche, dale. Ajá. Por causa del día de reposo, el 28. Por lo tanto, el Hijo del Hombre es el Señor, aún el día de reposo. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, el Mesías, el Cristo o el ungido, como le queramos decir. Y el día de reposo para ellos es el último día de la semana, para nosotros el sábado. Entonces, si Jesús es el Señor del día de reposo, él aclara que ese día de reposo no se hizo, porque el hombre no se hizo por causa de ese día, sino que ese día fue hecho por causa de él, que es más importante el hombre que el día. ¿Estamos aquí? Que es más importante el hombre que el día. Y que Jesús es el Señor del día de reposo. Y de paso, Él es nuestro reposo. Los que estamos en Cristo dejamos de andar por el desierto y ya entramos en la tierra prometida. Solo que hay un problema. Que durante andábamos en el desierto, hermano querido, hubo milagros de todo tipo. Aparecieron codornices, pan del cielo y cuantas cosas más. Pero después que llegamos a la tierra prometida, hay un detalle. ¿Cuál es el detalle? Se acabaron los milagros, compañeros, a producir la tierra. Y eso es lo que muchos no quieren. Quieren estar en el desierto dando vueltas para que sigan los milagros dándose. Pero le digo algo, ¿no cree usted que poner a producir una tierra donde no se había estado no es un milagro? Sacar 7 naciones que estaban ahí arraigadas, enraizadas, no es un milagro. Gente poderosa en guerra y en cuantas cosas más. Pregunto, ¿no es un milagro eso? Siguen siendo, pero ahí vienen acompañados del trabajo. Ahora, vámonos rapidito para que nos desenredemos del enredo que puede que tenga alguno. Todos, ahora nos vamos a Mateo, sin embargo yo delegué a alguien para que me lea Mateo. Me faltó algo, quiero corroborar algo. Yo le di a alguien primera a Corintios 15, 1. Déjeme aclarar esto, porque esto que le voy a leer ahorita es muy importante. Primera a Corintios 15, 1, yo se lo doy a alguien. Léalo, mi hermano, y disculpe que lo había dejado. Escuchen lo que viene. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, Pablo hablando. también recibí. Pablo hablando, siga. Recibisteis, en el cual también perseveraste. Ajá. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Ajá, sigue. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Ajá. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Listo, era algo que ya estaba establecido, tenía que pasar. Sigue. Y que fue sepultado Ajá. y resucitó al tercer día. ¿Al cuánto? A la Escritura. ¿Al cuánto? Tercer día. Tercer día de 24 horas. Sigue leyendo lo otro. Mira lo que viene ahora. Apareció a Cefas,
Pedro, y después a los 12. ¿a quién? Quiere decir que él estaba Judas en esa reunión. Eso es otro tema que se lo puedo aclarar después, no hoy. Siga. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Ajá. Otros ya duermen. Ya va. ¿Sabes que hay una lectura que creo que no la tomé, que es de Lucas, donde Lucas dice que cuando Jesús muere, resucita una cantidad de personas? Ustedes lo han leído varias veces, está en Lucas, no lo tomé, no sé a quién se lo di. Si alguien lo tiene por ahí, de Lucas, donde dice que resucita. Hay una gran cantidad de personas, parte de los que en su ministerio volvieron a la vida. Hubo otro grupo grande de personas que volvieron a la vida y se aparecieron en la ciudad, pero todos ellos volvieron a... Ok, por eso fueron revividos, tuvieron una resucitación, no resurrección. Entonces, acá Pablo está afirmando que lo que él está diciendo no es cualquier cosa. Y hay ese detallazo ahí, que esto choca con la película que nos adoctrinó, que Judas entrega a Jesús. Escúcheme, Judas entrega a Jesús y sale y se ahorcó. Yo tengo como demostrarles por la Biblia que eso no pasó así. Que en la primera reunión que tuvo Jesús con los discípulos, en esa estaba Judas. Pero eso es otro tema. Si me vuelven a invitar, si no me dan un bono maracucho. ¿Sabe cuál es el bono maracucho, pastor? Vos no venimos acá. Vamos, sigamos en el tema, no nos desenfoquemos. Mateo 27, por allá, hermana querida. Vamos a leer todo, váyanse para allá. Mateo 27, 57 en adelante, cuando la interrumpa se detiene y seguimos leyendo. Dale. Cuando llegó la noche, vino un perrito de Arimatea, Ajá, llamado Jesús. correcto. También había sido discípulo de Jesús. Ajá. Este fue un Dios que dio el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le hiciera. Tenemos a Jesús en la cruz. Está clavado, ya está muerto, se murió a las 3 de la tarde aproximadamente, a las 4 cuando viene la revisión. Están vivos los dos ladrones, les parten las piernas para que se mueran, pero cuando vieron a Jesús, ¿cómo lo vieron? Desvivido ya. Estamos aprendiendo, porque las redes sociales no nos peguen la vida. Y tomándolo José, El cadáver, tomando el cadáver, dele. lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro que había labrado en la peña. Ajá. Y después de haber rodado una gran piedra en la entrada del sepulcro, se fue. Ajá. Ahí estaban María Magdalena y la otra María, Ajá. sentados delante de Jesús. Entonces, escúcheme. Sí, muere Jesús, lo recogen, lo bajan, lo sepultan y ya se acabó la fiesta. Sí, aparentemente. Siga leyendo. Al siguiente día, Escuche. después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato. Vuelva a leerme ese, hermano. Al día siguiente, después de la preparación, Al día siguiente, después de la preparación, es decir, al día siguiente después de la preparación. Es decir, Jesús muere hoy, lo sepultan hoy, mañana es día de reposo, al día siguiente, ¿qué día era? Dijimos que miércoles fue asesinado, está sepultado el miércoles, día de reposo jueves, ¿qué día era? Siga leyendo, mira lo que viene ahí. se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, Escuche. diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador Ajá. dijo, viviendo aún, Escuche eso, es decir, dijo viviendo aún, quiere decir que ahí está muerto, que está sepultado, que fue lo que dijo. después de 3 días resucitaré. Siga leyendo, mira ahora. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Ajá. O sea, que vengan sus discípulos de noche y lo busquen y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrero peor que el primero. ¿Qué día fue entonces esa reunión en la cual el Sanedrín, los ancianos de Israel y Pilato se reunieron? El jueves no podía ser porque había toque de queda, para que lo entiendan mejor. Día de descanso. El sábado tampoco, porque también había descanso.
sabático. Entonces eso fue el viernes. Pastor, pero no dice, la Biblia no dice que fue viernes. Hermano, hay algo que se llama tácito sobreentendido. ¿Sí? Tácito sobreentendido. No necesita que me diga viernes, porque de paso en la Biblia hebrea no aparece el viernes. ¿No? Pero si hemos estado sacando las cuentas, y el verso que leíste creo que es el que me dice un día después del día de reposo, que es el día que él está ya un día sepultado, que es el día de reposo solemne. Entonces esa es la preparación del otro día de descanso. Entonces eso fue él, que es el mismo día que las mujeres van y compran especies aromáticas y lo prepararon para ir después del día de reposo, pero el segundo día de reposo de la misma semana. ¿Termina de leerlo? Y Pilato les dijo, ahí tenéis un guardia, y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando las piedras y poniendo la guardia. Listo ahí, aparentemente. Entonces, creo que estamos claros, ¿verdad? Si estamos enredados, no hay problema. Aquí podemos estar hasta las 10 de la mañana, si no nos corre, ¿no? Hay un pastor que llegó, un predicador, le dice, pastor, yo soy de esos que predican largo. Le dijo, bueno, listo, ¿y usted piensa predicar hasta qué hora? No, si me pasaron, a las 3 fue que me pasaron, no me di cuenta. Yo estoy dispuesto a predicar hasta las 12. Le digo, bueno, ahí está la llave. Aquí se va todo el mundo a las 6, te va a ver cómo así. Yo sé ya de eso, yo. Son varios años en esto. Entonces, entendemos por las escrituras que el día que se reunieron, ya Jesús estaba muerto, porque ellos el día que se reúnen se recordaron que aquel individuo cuando estaba vivo dijo que el tercer día no iba a estar ahí. Entonces, el postrero error, ¿cuál? El que se robaran lo que ellos tenían, el cadáver, su discípulo, viniera a ser un error peor que el primero, haberlo matado. Error para ellos, sí. Error para ellos, sí y no. ¿Saben que hay verdades relativas? Que son malas y son buenas a la vez. El que hayan matado a Jesús para el Sanedrín fue muy malo para el Sanedrín, porque fue el último sacrificio que Dios les recibió. Se recuerda que cuando matan a Jesús, usted no estaba allá, yo tampoco, pero lo hemos leído en la Biblia. El velo que cubría el lugar santísimo se rasgó ¿de dónde? De arriba abajo. El lugar santísimo quedó descubierto. En el templo estaba el sumo sacerdote, y allá en el Gólgota estaba el vitalicio. Por lo tanto, las dos máximas autoridades vieron todo lo que pasó en el Gólgota y el otro vio todo lo que pasó en el templo. Que después lo cosieron y siguieron haciendo su sacrificio, eso es otro detalle. Pero en el año 70 después de Cristo les acabaron todo eso. Hasta en estos días que lo van a reconstruir. Pero ya después que nosotros nos vamos de esta tierra. ¿Sí? Entonces, amados hermanos, creo que estamos claros en este estudio que hemos dado acerca de las muertes y la resurrección. De lo que le comenté acerca del pecado y los pecados queda para estudio. Eso es otro tema que tenemos por ahí también, que lo podemos dar aquí, o si ustedes quieren, van a mi cuenta de YouTube y ahí también está el pecado y los